Hola chicos, bienvenidos. Esta vez vamos a trabajar el tema de triángulos. Triángulos es un tema de geometría, es un tema básico. Hay que conocerlo bien y dominarlo bastante para poder ir progresando a lo largo del año en los demás contenidos que vamos a tocar. Por tanto, vamos a ver hoy la parte teórica, espero que puedan aprender y poner pues mucha atención. A ver, vamos a empezar definiendo qué es un triángulo. Y lo vamos a hacer con su gráfica. Un triángulo, dicen algunos libros, es aquella figura geométrica que se determina por tres puntos no colineales. El punto A, el punto B y el punto C. Entonces, estos tres puntos van a determinar un triángulo con la unión de los segmentos 2 a 2, ¿no? Un segmento AB, BC y AC. Entonces, acá tenemos esta figura, es un triángulo, y va a determinar en el plano toda esta superficie, que sería una superficie triangular. Ahora, esta parte de acá sería la región interior. Región interior de un triángulo, y todo lo que está afuera va a ser la región exterior. Muy bien. Ahora, sabiendo que es un triángulo, nos podemos dar cuenta de que esta figura tiene algunas características, ¿no? Tiene lados, ¿sí? Va a tener también algunos ángulos, los cuales vamos a ir detallando acá. A ver, vamos a ver primero la notación, la forma como representamos un triángulo. Y esta sería así. Se utiliza un triangulito y seguido va las letras que van a formar los vértices de este triángulo. En este caso, ABC. Entonces, ¿cómo se lee? Pues muy bien, se lee triángulo ABC. Así. Triángulo ABC. Entonces, esa es la notación para un triángulo. Los elementos. Los elementos de un triángulo tenemos los vértices. Los vértices van a ser los puntos en los cuales van a concurrir dos lados. Entonces acá nuestros vértices serían el punto A, el punto B y el punto C. Vamos a colocar acá el punto A, el punto B y el punto C. Esos son los vértices de este triángulo. Los lados. Los lados van a ser estos segmentos, el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. AC. Muy bien. Entonces tiene tres lados este triángulo. Luego vienen los ángulos internos. ¿Cuáles son esos ángulos? Fíjate bien. Por acá vamos a tener un ángulo al cual vamos a llamarle alfa. Por acá hay otro ángulo al cual le vamos a llamar beta. Y por acá hay otro ángulo al cual vamos a llamarle teta. Entonces los ángulos internos van a ser el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. También hay ángulos exteriores o externos. Estos ángulos los voy a graficar ahora porque quiero que vean cómo se debe graficar un ángulo externo. Voy a coger un color negro diferente a este color para que puedas darte cuenta de qué manera o puedas diferenciar los ángulos externos de los internos. Fíjate bien. Para poder ubicar el ángulo exterior, lo único que debo hacer es prolongar uno de los lados. Por ejemplo, yo voy a prolongar acá. Fíjate bien. Voy a tomar el lado AC, alineo por acá mi regla, alineo, y este lado simplemente lo voy a prolongar un poco más, por acá, así. Ojo, este ángulo que acabo de formar acá, voy a llamarlo ángulo X, sería el ángulo exterior en el vértice A, ¿sí? Date cuenta de que el ángulo X y el ángulo alfa están formando un ángulo llano. Como propiedad entonces sería, o quedaría, que un ángulo exterior y un ángulo interior siempre van a sumar 180. Muy bien. Ya tenemos entonces el ángulo exterior X.
Algunos me dirán, profe, y usted no puede prolongar, en vez de prolongar AC, ¿por qué no prolonga AB? ¿Podríamos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Lo prolongamos acá y también se formaría, mira, si prolongamos acá, se formaría acá el ángulo X. ¿Sí? Pero para efectos del curso no vamos a hacer esto porque ya obviamente se sobreentiende y no vamos a amontonar nuestra gráfica. La idea es que quede una gráfica limpia. Entonces vamos a graficar solamente uno de ellos, ¿sí? El ángulo X. Pero que quede claro que tú puedes graficarlo según la necesidad de tu problema hacia cualquiera de los lados, ¿sí? Siempre prolongando uno de los lados. Ahora vamos a prolongar el otro lado, este lado que tengo por acá, el lado AB. Alineamos y prolongamos. Y por acá tendremos el ángulo Y. Muy bien, por acá tengo X, por acá tengo Y. Y finalmente prolongo el lado BC. Y tenemos el ángulo Z. Entonces, todo triángulo va a tener tres ángulos exteriores, que serían el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Muy bien. Tenemos entonces ahí los principales elementos de un triángulo. Vamos a ver una característica, una propiedad del triángulo. Estos lados del triángulo, como son segmentos, van a tener una medida. Voy a darle por acá una medida, por acá voy a darle una medida A, una medida B, y por acá voy a darle una medida C. Muy bien. Entonces este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. Entonces vamos a definir lo que es perímetro. El perímetro de cualquier figura, siempre va a ser la suma de los lados, del contorno de la figura. En el caso específico del triángulo va a ser la suma de los tres lados. Entonces, vamos a escribir por acá. Ojo, que perímetro se representa con la letra 2P. El perímetro del triángulo sería la suma de sus lados. Simplemente vas a sumar A más B más C. Y tienes el perímetro ahí. Y también es importante definir otro concepto, el semiperímetro. Como su propio nombre lo dice, semiperímetro viene a ser la mitad del perímetro. Entonces ya no va a ser 2P, simplemente va a ser 1P. P es igual a la mitad del perímetro. Entonces al perímetro le saco la mitad. Y ya tengo el semiperímetro. Si tú te das cuenta es como si este 2 pasara a dividir, ¿no? De esa forma para que no te olvides. Muy bien, entonces ya tenemos perímetro y semiperímetro. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de los triángulos. Tenemos dos maneras de clasificar los triángulos. La primera es fijándonos en sus lados, por la medida de sus lados. Y la segunda va a ser fijándonos en sus ángulos internos, ¿no? Por la medida de sus ángulos. Vamos a ver el primer caso. En el primer caso tenemos tres tipos de triángulos. Puede darse el caso que los tres lados de un triángulo sean congruentes, sean de la misma medida. En ese caso, el triángulo recibe el nombre de equilátero. Triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual medida. Y adicionalmente podemos decir también que si los tres lados son de igual medida, sus tres ángulos internos también son de igual medida. Y esa medida se conoce, es la medida de 60 grados. Así. Muy bien, entonces todo triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos interiores iguales a 60 grados, no te olvides. El segundo tipo de triángulo sería el triángulo que tenga dos lados iguales y un lado diferente. Entonces, este triángulo se le conoce como el nombre de isósceles. Triángulo isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos lados congruentes. Y en consecuencia va a haber también dos ángulos, que son justamente los ángulos que están frente a estos lados, los ángulos que se oponen a estos lados, que van a tener igual medida también. Alfa y alfa lo voy a poner. ¿Ya? Además, importante este dato. A los triángulos isósceles, al lado que es desigual, que sería este lado, se le llama base. Ojo, este lado se llama base. Ese es un dato extra. ¿Ya?
Y por último, vamos a ver los triángulos que tienen sus tres lados diferentes. Por acá, por ejemplo, tiene una medida, por acá tiene otra medida, y por acá pues tiene otra medida, diferente de las tres medidas. Estos triángulos se llaman triángulos escalenos. Muy bien, ya tenemos entonces los triángulos clasificados de acuerdo a la medida de sus lados. Vamos a ver ahora la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Tenemos acá el primer caso, triángulo acutángulo. Va a ser aquel triángulo en el cual sus tres ángulos interiores son ángulos agudos. Por acá puede ser alfa, beta y teta. Entonces, los tres ángulos van a ser agudos. ¿De qué manera? Significa, tú sabes que un ángulo agudo es mayor que 0 y menor que 90. Entonces voy a poner acá 0 grados es menor que cualquiera de los tres ángulos, sea el ángulo alfa, el ángulo beta o el ángulo teta. Cualquiera de estos tres ángulos es agudo, mayor que 0 y menor que 90 grados. Primer tipo de triángulo. El segundo tipo sería el triángulo obtusángulo. Este triángulo se caracteriza porque va a tener uno de sus ángulos, va a ser un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Este ángulo es obtuso. Ojo, solamente puede tener un ángulo obtuso. Los otros dos ángulos van a ser agudos, siempre. Entonces acá voy a aclarar que el ángulo alfa es un ángulo obtuso. Significa que es mayor de 90 grados y menor que 180 grados. Ángulo obtuso. Y por último, triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Aquí. Este ángulo es recto. Muy bien. El triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos van a ser ángulos agudos también. ¿Sí? Pero además de eso, vamos a ver, este triángulo es especial. Justamente hay un área de la matemática que se encarga de profundizar el estudio de este tipo de triángulos, que es justamente la trigonometría. Vamos acá a rescatar una propiedad que, si bien es cierto se profundiza en trigonometría, también es necesario conocerla en el área de geometría. Por esta razón lo voy a dar acá. Fíjense bien, en todo triángulo, en todo triángulo rectángulo, los lados tienen nombres especiales. Fíjate bien, estos dos lados que van a formar 90 grados reciben el nombre de catetos. No te olvides, los lados que son perpendiculares entre sí son los catetos. Y este lado de por acá, que es el que está frente a 90 y que siempre va a ser el lado más grande del triángulo, ese lado se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Hipotenusa, no te olvides. Ahí está. Además, vamos a dar por acá las longitudes de los catetos. Por acá vamos a darle A, por acá le vamos a dar B, y la longitud de la hipotenusa vas a darle C. Entonces la propiedad de la que te hablaba es esta propiedad que se estudió en la escuela pitagórica, ¿no? La propiedad o el teorema de Pitágoras. Este teorema o esta propiedad de los triángulos rectángulos era conocida ya desde los tiempos de los egipcios y era utilizado para la construcción de las pirámides o para nivelar de forma perfecta sus edificios, ¿no? Entonces la propiedad dice lo siguiente, fíjate bien, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. ¿De acuerdo? Es decir, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Esa es la propiedad o el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver algunas propiedades fundamentales de los triángulos. Fíjense bien. La primera propiedad es la suma de las medidas de los ángulos internos. En todo triángulo, los ángulos internos van a sumar siempre
180 grados. Es una propiedad que posiblemente ya la hayas escuchado antes, ¿sí? La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Ahí lo tenemos. Segunda propiedad. La suma de las medidas de los ángulos exteriores o externos. A ver, ya sabemos cómo determinar los ángulos exteriores, así que acá lo vamos a representar. Ya están representados. Por acá le vamos a llamar X, por acá le vamos a llamar Y y por acá le vamos a llamar Z. Entonces la propiedad me dice que la suma de estos tres ángulos siempre es igual a 360 grados. Propiedad de los ángulos exteriores. La siguiente propiedad también es una propiedad muy utilizada. La propiedad para el cálculo del ángulo exterior. Mira, en un triángulo voy a conocer dos ángulos internos y voy a conocer el ángulo exterior del otro lado, del vértice que falta, ¿no? Acá, mira, este ángulo, vamos a llamarlo X. Entonces la propiedad dice así: el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo. El adyacente sería este ángulo de acá, y los no adyacentes son los de acá, estos dos ángulos, alfa y beta. Por lo tanto, el ángulo X va a ser igual a la suma de los no adyacentes, es decir, el ángulo alfa más el ángulo beta. Propiedad del ángulo exterior. Cuarta propiedad. Relación de existencia de un triángulo. Esta propiedad también es conocida como desigualdad triangular. ¿Y en qué consiste? ¿O para qué sirve? Básicamente esta propiedad me va a indicar o me va a servir para determinar si es que un triángulo existe o no existe. Es decir, ¿se puede graficar o no se puede graficar? Si yo por acá conozco los lados de este triángulo, ¿sí?, va a haber siempre una relación que se va a cumplir para cualquiera de esos tres lados. Y dice así, mira, a ver, un lado de un triángulo, cualquiera de ellos, siempre va a ser mayor que la diferencia de los otros dos lados y menor que la suma de esos dos lados. ¿Cómo así? A ver, vamos a probar con el lado A. Fíjate bien, tengo un lado A. ¿Qué dice la propiedad? Mira, a ver. Dice que este lado A va a ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. O sea, va a ser mayor que C menos B. Y va a ser menor que la suma de dichos lados. O sea, menor que B más C. Así, B más C. Eso es el que tomo el lado A. Pero si tomo el lado B, ¿cómo sería? Ah, muy bien, dice el profe, si tomamos el lado B, igual. Este lado B tiene que ser menor, tiene que ser mayor que la suma de estos lados A y C. Así, mayor que la diferencia de los lados A y C. Y tiene que ser menor que la suma de dichos lados. Así. Y si tomamos por último el lado C, vamos a decir que este lado es mayor que la diferencia de estos lados acá sería B menos A y va a ser menor que la suma de dichos lados, A más B. Esa es la propiedad de la existencia de un triángulo. Ojo, chicos, basta que cumpla cualquiera de esas tres. No es necesario que lo apliquen las tres. No, eligen una de ellas, cualquiera. Tú eliges cualquier lado. Basta que cumpla uno de estos, ya vamos a decir que el triángulo existe. Y por lo tanto es posible graficarlo. Ahora, como tarea, si tú de repente quieres entender mejor esta propiedad, yo te podría dejar el siguiente ejercicio. Mira, vas a coger tu reglita en centímetros graduada y vas a intentar graficar, por ejemplo, un triángulo que tenga lados 4, 4 y 9, por ejemplo. ¿De acuerdo? Intenta graficarlo. Te vas a dar cuenta, aplicando estas propiedades, cualquiera de estas, si es que ese triángulo realmente existe
o no existe. ¿Sí? Tú dirás, profe, no, yo lo grafico. A ver, inténtalo, queda como tarea. A ver, ahora sí, voy a borrar eso. Voy a borrar. Vamos a continuar. La quinta propiedad. ¿Qué dice la propiedad de la correspondencia? ¿Qué significa eso? Fíjate bien. Yo necesito para esta propiedad conocer un ángulo por acá alfa y por acá un ángulo beta. Basta con dos ángulos. Y vamos a conocer el lado que se opone a beta, que sea B, y el lado que se opone a alfa, que sea A. La propiedad dice así. A mayor ángulo se opone mayor lado. Y a menor ángulo se opone menor lado y viceversa. O sea, que a mayor lado se opone mayor ángulo y a menor lado se opone menor ángulo. ¿Y cómo sería eso? Matemáticamente se expresaría así, mira, a ver. Por ejemplo acá, nos damos cuenta, por el gráfico, de forma intuitiva, nos vamos a dar cuenta que el ángulo alfa es mayor que el ángulo beta, porque la abertura es mayor que la abertura de acá. Por lo tanto, alfa es mayor que beta. Entonces, alfa es mayor que beta si y solo si, el que se opone a alfa, perdón, que es A, este lado, va a ser mayor que el lado que se opone a beta, que sería B. Bien, así. Entonces, le ponemos este conector que es el sí y solo sí, que también sería como una equivalencia. ¿Por qué? Porque esta propiedad es de ida y vuelta. O sea, si a mayor ángulo se opone mayor lado, a mayor lado también se opone mayor ángulo. Bien, chicos, esas son las propiedades fundamentales de los triángulos. Y vamos a ver ahora unas propiedades adicionales. Estas propiedades son usadas también en triángulos, así que quiero que prestes atención. No tienen nombre específico. Yo particularmente, buscando por ahí, he encontrado nombres con los cuales se le conoce a estas propiedades. Y obviamente con la finalidad únicamente de memorizarlo mejor. La primera propiedad es la propiedad del boomerang. A ver, ¿qué significa esto? Es justamente por la forma que tiene este gráfico, ¿no? Es un cuadrilátero, ¿sí? En el cual tenemos los tres ángulos internos y el ángulo que está acá, el ángulo que es mayor de 180, el ángulo cóncavo, no se conoce, pero sí se conoce el ángulo de afuera, el ángulo X. Ese ángulo X lo podemos calcular, dice así, muy fácil. Ese ángulo X es igual a la suma de los tres ángulos que están en la parte interna. Alfa más beta más teta. Propiedad del boomerang, no te olvides. Segunda propiedad. Propiedad del pescadito. Por la forma del gráfico, por acá tenemos la cabecita del pez y por acá están sus aletas. Entonces, mira, fíjate bien. ¿Qué dice la propiedad? Mira, lo hacemos así. Cabecita, colita y aletas. La suma, cabecita más colita, es igual a la suma de las aletas. Sería X más Y. De esa manera. Y por acá tenemos la propiedad de la mariposa. Eso por la forma que tiene acá, ¿no? Parecen dos alas de una mariposa. Y básicamente diríamos, para memorizarlo mejor, que la suma de las alas son iguales. Es decir, en esta ala izquierda tenemos alfa más beta. Y por acá tenemos X más Y. La suma de esos ángulos van a ser iguales. Eso es lo que te dice la propiedad. Alfa más beta es igual a X más Y. Y por último, una propiedad a la cual no le he puesto nombre. Fíjate bien, tenemos como si fuese una mariposa, como en el caso de acá, pero de las alas salen dos bisectrices. Alfa, alfa, teta, teta. Estas dos bisectrices al prolongarse van a formar acá un ángulo X. ¿Cuánto mide ese ángulo X? Pues bien, ese ángulo X es igual al promedio o a la semisuma de estos dos ángulos que están acá, M y N. Es decir, es igual a M más N sobre 2. Esa es la propiedad que tenemos ahí. Bueno, chicos, esta es son pues lo principal, en lo que es la parte teórica de triángulos. Vamos a seguir trabajando. En el próximo video vamos a ver ya ejercicios, ejemplos sobre lo que es este tema para que ustedes puedan ya ir practicando en casa. Hasta luego.